saber cómo criar a nuestros hijos para que no abandonen la fe. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, somos hijos de padres cristianos? Levante la mano. ¿Los hijos de los padres cristianos alguna vez han abandonado la fe? ¿Los demás no? ¿Los demás no han abandonado la fe? ¿Solo el hermano Mesías? ¿Será que solo el hermano Mesías tiene el valor de decir yo abandoné la fe? ¿No han abandonado la fe los demás? Sí. Yo nací sin fe, completamente muerto, así, ¿verdad? Completamente sin fe. Pero qué bonito, hermanos, es cuando se escucha decir mi abuelo era cristiano, mi bisabuelo también. Mi papá también, yo también soy cristiano y mis hijos también son cristianos. Se escucharía bonito hablar así, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos en un mundo que ofrece muchas cosas aparentemente bonitas, divertidas y todo, pero que su final es hacia la destrucción. Y como veíamos hoy en la mañana en la lección, que hasta que estamos bajo el polvo, entonces clamamos. Y gracias a la misericordia de Dios, que Dios pues es Dios, y es un Dios misericordioso, nos escucha y no nos desecha, sino que está ahí para escucharnos. Entonces, hermanos, realmente cuando yo fui a una convención de pastores, que el hermano Macías estaba asignado a ir, pero me dice, vaya usted, y yo fui a Pensilvania. Nunca había puesto atención a la deserción, se llama eso, de los jóvenes, los que se desertan de la fe, abandonan la fe. O sea, nunca había puesto atención. Para mí, que era el hijo del pastor, y pues como es el hijo del pastor, como es el hijo del ministro, pues él también debe tener fe, porque todo el tiempo lo han llevado a la iglesia y ha crecido en la iglesia, ha jugado ojo de águila, ha jugado esgrima bíblico, ha estado con los jóvenes, ha estado en los niños, ha tenido buenos maestros. Entonces, pues ¿qué se puede esperar? De que sea un buen creyente, ¿sí o no, hermanos? Eso es lo que se puede, eso es lo que se espera. Esa es la expectativa de los hijos de los cristianos, que sean buenos cristianos. Pero es totalmente lo contrario, hermanos. Totalmente lo contrario. Según el estudio que se nos dio esa vez, decía, tenemos como una bola de fuego en las manos, porque nuestros hijos se están yendo de la iglesia, los jóvenes se están yendo de la iglesia. Hace poco salió otro estudio de eso y dice que 3 de cada 5 jóvenes en la iglesia se van. 3 de cada 5 se van. Los que saben de matemática, ¿cuánto es eso? 75 o 80%, o 75% se van. Y los demás, y dice, y los que se quedan no son tan buenos creyentes, no son tan personas con fe, porque de vez en cuando los han visto que se agarran su cigarrito por ahí, escondiditas, pero siempre va a la iglesia. Pero de vez en cuando se ha echado su traguito, como dicen, de vez en cuando agarra un cigarrito por ahí cuando no lo ve nadie, y él experimenta, pero él sigue siendo creyente. O sea, eso es lo que se ha descubierto. Entonces, eso es bueno, porque hace mucho, o sea, yo nunca había escuchado hablar así, pero hoy últimamente se está poniendo, como dicen, el dedo en la llaga, porque muchas iglesias
están cerrando, hermanos. Muchas iglesias están cerrando. Muchos cristianos nos estamos haciendo viejos, como dice Marquitos, ¿verdad? Nos estamos haciendo viejos igual, ¿verdad? En lo mismo. Entonces nuestros jóvenes, nuestros hijos, no ven una opción de futuro en la iglesia. Se vino una avalancha de una opción de estudio donde los jóvenes empezaron a correr maestrías sobre la Biblia, a estudiar Biblia, a prepararse en los colegios, en esto y todo en lo bíblico, y se hicieron pastores. Y fue como dicen, como una bola así como una burbuja eso, como una espuma, una burbuja. Y han habido un montón de seminarios bíblicos, pastorales y un montón de cosas. Y hasta los muchachos ya pasan aquí, caminan diferentes, se presentan bien diferentes. Y a todos nos gusta cómo les enseñan a que se paren aquí. Pero eso va para abajo, parece. Y los que dicen que somos empíricos, que hacemos todo por honores, honorarios, seguimos despacio como la tortuga, pero ahí vamos. Eso le digo al hermano Josía, yo veo que todo eso que han sacado sus títulos y todo, hoy no hay que hacer con su título, porque las iglesias se están cerrando, ya no hay trabajo para ellos. Pero para nosotros sí, hermano. Para nosotros sí hay trabajo. Usted se va para Plainfield, ahí hay mucho donde trabajar, se va para Berman, ahí hay bastante, hay mucho que hacer. Entonces se ha puesto, como dicen, se ha encendido la alarma de que nuestros jóvenes se están yendo de la iglesia. No es que hasta hoy se estén yendo de la iglesia, sino que siempre se han ido. Pero hoy últimamente estamos preocupados por esa razón de que los jóvenes se están yendo. Pero si usted ve en la Biblia, se va a dar cuenta, hermanos, que los jóvenes siempre se han ido. Y algunos se vuelven como hijos pródigos. O sea que se van y cuando ya están allá, que no hayan ni siquiera algarroba para comer, entonces regresan. Qué bendición que regresó. Pero hay unos que no regresan. Y están allá comiendo polvo, pero prefieren estar ahí y no se levantan de ahí. No es porque Dios ya no los quiera, sino porque el orgullo no los deja que se levanten. Entre más orgulloso es uno, más para abajo agarra. O sea, es como el plomo, más pesado. El orgullo es más pesado que el plomo. Entre más tengamos, más a lo profundo, ¿verdad? Vamos. Pero hay un texto en la Biblia, en Jueces, capítulo 3, verso 8, un ejemplo de un hombre que también al final tuvo un problema muy serio y vivió una tristeza muy grande, y es el padre de Sansón. Ustedes conocen la historia de Sansón, ¿verdad? Que hoy últimamente hasta novelas le hacen, para los cristianos que les gustan las novelas. Eso están haciendo, hermano, porque hay muchos cristianos que es un poco celoso en la palabra de Dios y no quiere ver novelas regulares. Entonces hay que hacerle una de la Biblia, y allí sí lo van a ese caminito están agarrando. Ese caminito están agarrando ahora esos que trabajan en esa cosa del cine. Entonces, de repente va a ver usted una novela del apóstol Pedro, una novela del apóstol, de cualquier apóstol. Ahorita casi no, pero sí ya hay algunas. Entonces, hermanos, Manoa se llama el papá de Sansón. Este hombre había, hermanos, tenía su esposa, tenía su trabajo, tenía todo, pero su esposa era estéril, no tenían hijos, ni sabía qué era eso de tener a lo mejor chineaban quizás el hijo del vecino, pero ellos nunca habían experimentado de decir, wow, este es mi hijo, ¿verdad? Qué regalo más maravilloso que Dios
que Dios me dio y se parece a mí, ¿verdad? Nunca había experimentado eso, hermano. Entonces, pero un día el ángel de Jehová se le apareció a la esposa de él y le dice, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo y este va a salvar a Israel de sus enemigos. Entonces tú debes de cuidarte, no debes de tomar vino, no debes de tomar sidra y no debes de comer cosa inmunda, y al niño no le vayas a cortar el cabello. Esas fueron las reglas que le dio, ustedes las conocen, así que por eso no vamos a leer todo el capítulo. Entonces, aquella mujer cuando escuchó eso, se fue y le fue a contar a su marido. Le dice, vi al ángel y me dijo que voy a tener un hijo. Y aquel hombre, hermanos, no empezó a pensar, ay, de veras, y entonces, ¿y qué? ¿Va a ser hembra o va a ser varón? No empezó a hablar de eso. O va a ser, ¿y cómo le vamos a poner? ¿Verdad? Y empezar a buscar los nombres del mejor artista para ponérselo, así como hacen hoy muchos. No estuvo pensando en eso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que vaya a la mejor universidad? No se preocupó, hermano, de eso. ¿Sabe de qué se preocupó? ¿Sabe de qué se preocupó? De cómo iba a ser para educar a ese muchacho. Y eso lo dice en Jueces capítulo 13, versículo 8. Entonces, dice, hermanos, oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste regrese o vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer. ¿Con quién? Con el niño que ha de nacer. ¿Alguna vez pedimos nosotros así al Señor? Yo no me recuerdo que haya pedido al Señor por uno de mis hijos, que mi esposa me diga, fíjate que estoy embarazada y vamos a tener otro bebé. Y yo digo, entonces vamos a pedir al Señor de que nos dé sabiduría, cómo lo vamos a guardar, cómo le vamos a instruir. No se educa uno de esa forma, absolutamente nada. Y más algunos que tienen hijos que se les llaman no deseados, le dicen a la esposa, fíjate que estoy embarazada. ¿En serio no te habrás equivocado? Y luego le dice, ¿y será que yo soy el papá? ¿Todavía? ¿Cómo? ¿De qué manera va a educar a su hijo así? ¿Qué educación? La psicología, hermanos, infantil dice que el niño, desde que empieza en el vientre de la madre, empieza a percibir el trato que se le va a dar en ese hogar. Y empieza a percibir cómo va a ser tratado. Entonces, pero este hombre nos da a nosotros un ejemplo. Aunque nosotros sabemos lo que hizo Sansón después. Empezó Sansón que ser fuerte, empezó a arrancar puertas, a buscar a la muchacha más codiciada de la ciudad y ir allá a provocar y hacer desorden. Y eso es lo que hizo Sansón para provocar al enemigo. Y al final, nosotros sabemos cómo Sansón terminó, pero lo importante para nosotros es la acción del Padre, porque eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Les parece bien, hermanos, la acción de Manoa? ¿O creen ustedes que es demasiado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que está bien que cuando vamos a tener un hijo que viene en camino, empecemos a pedirle al Señor, a pensar en Él, cómo lo vamos a instruir? ¿Cómo lo miramos después, dentro de 5 años, de 10 años, de 15 años? ¿Cómo lo miramos? Lo miramos predicando aquí, lo miramos tocando una guitarra, un teclado, o ¿cómo lo miramos a nuestro hijo?
O nos preocupamos, wow, y ahora sí que nos va a tocar sembrar más maíz, ¿verdad? Y comprar más, o hoy me va a tocar trabajar más. Eso es lo que yo he escuchado, dicen, ay hermano, mira, tu esposa ya trae otro bebé y te va a tocar trabajar doble. Esa es la conversación que se escucha entre nosotros. Y aún siendo cristianos, hermano, aún siendo cristianos, yo no sé si lo hace de broma o lo hace en serio, pero cuando nace tiene el cuidado a ver si se parece al papá o a la mamá. Y aquel cuidado empieza a verle las orejas, a ver si son iguales, el cuello, la cara, y si no, se pone serio. O sea, se preocupa por cosas que al final, o sea, está malo. Entonces, esa es la realidad de nosotros, y por eso es que hemos fracasado a la hora de la crianza de los hijos, porque como pensamos de que yo soy pastor, y como él es mi hijo, pues yo lo llevo a la iglesia, y ahí vamos a la iglesia, él va conmigo, y él va creciendo ahí conmigo, y entonces, como que si la fe fuera hereditaria, pero resulta, hermanos, que lastimosamente la fe le puede heredar el evangelio. Claro que sí, pero no la fe. Entonces, ¿qué significa? De que nosotros tenemos que entender de que así como usted y yo un día tomamos la decisión de hacer un pacto con el Señor, nuestro hijo también tiene que comprender eso, de que él, aunque ha nacido en el seno de una familia cristiana, él necesita también buscar el rostro de Dios y pedirle perdón por sus pecados, porque dice la palabra de Dios que así como el pecado entró por uno, pasó, dice, a todos. Allí no dice solo a los que están allá afuera, también todos. Cuando dice todos, es a su hijo también. Aunque usted tenga los años que quiera tener dentro de la iglesia, el pecado viene allí por heredad. Y la paga del pecado es muerte, no importa si sea de un cristiano o no, el hijo. El pecado viene allí. Entonces, la palabra de Dios nos enseña. Veamos, al final, si este hijo no comprende o no toma la decisión de entregar su vida al Señor, pues va a salir para afuera, va a empezar a morirse, va a empezar a no encontrar su lugar dentro de la iglesia, y de repente ya no lo vemos más. Y va hacia afuera, como dice el pescador, a morder el ancla. ¿Ya? Y eso es duro, eso es duro, ir allá afuera. Los que venimos de afuera, pues nos sentimos contentos aquí adentro, pero los que están aquí adentro y nunca han estado allá afuera, tienen la curiosidad de saber qué es estar allá. Ajá. Y lastimosamente algunos ya no regresan más, ya no pueden regresar, tal vez porque el vicio los atrapó, o en un descuido cometieron un crimen que ni siquiera tenían idea de cometerlo y fueron a parar a la cárcel. Y da tristeza, hermanos, en nuestros países, en Centroamérica, ver aquel montón de mujeres, hermanos, con sus mantos en la cabeza, haciendo fila para ir a ver a su hijo en el penal. Usted solo ve las noticias y se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es real. De 100 hijos de cristianos, un 20% se quedará permaneciendo dentro de la iglesia, pero no hay garantía de que este sea un buen creyente, a menos que aprenda, igual que usted y yo, a entregar su vida al Señor, a buscarle a Él, porque no se siente nada, hermanos. No se siente nada. A veces cuando nosotros vamos a la iglesia, más si entramos jóvenes,
A veces venimos a la iglesia porque nos parece divertido jugar ojo de águila, o porque nos parece divertido estar buscando allí en la Biblia los versículos, o contestando crucigramas, o porque nos hicimos amigos de alguno en el grupo, y eso nos hace sentir bonito venir a la iglesia. Pero que sintamos algo por Dios, no sentimos nada si no le pedimos, hermano. Si no le pedimos a Dios, no sentimos nada. Le digo por mi propia experiencia. Yo llegué a la iglesia, llegué joven, a los 17 años, pero yo llegué porque me gustó el ambiente con los jóvenes. Y dije yo, bueno, en vez de andar allá con estos muchachos de la calle en fiestas y todo, pues yo voy allí con los jóvenes, y ahí la paso bien con ellos. Pero de repente empiezan a meterme directivas en esto y en lo otro, y yo ya al final, hermano, me sentía como con ganas de ya no seguir, porque digo yo, bueno, y esto, pero esto no es para mí, yo no sé. Y luego el ambiente cristiano de dentro de la iglesia es terrible, hermano. Para el joven es bien difícil cuando hay un mal ambiente dentro de la iglesia. Me refiero al mal ambiente cuando nos miran a nosotros hablando cosas de nuestros propios hermanos. Y usted dice, no, si el niño está chiquito, él no sabe. El niño sabe más que nosotros, hermano. El niño sabe. Y si no sabe, ¿por qué él se enoja cuando usted no le quiere dar un juguete? ¿Por qué se enoja? Porque es cuando usted le dice, a ver, préstale el juguete a tu hermanito, y se lo da, y empieza su niño a hacer berrinches. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque no sabe o porque sabe que le han quitado su juguete? Sabe que se lo quitaron, y sabe que ese juguete es de él, y por eso él empieza a patalear y todo, y lo empieza a dominar, y dice, para que no, entonces, señala, hijo, va. Entonces todavía su hijo lo voltea a ver y dice, aquí está. En la próxima, ya sabe el niño qué hacer con usted para dominarlo. Y usted todavía diciendo que su hijo no sabe. No, hermano, no es así. Nuestros hijos sí saben. Entonces, hay mal ambiente a veces dentro de la iglesia, hay unas esferas en la iglesia que no dejan a veces del desarrollo de los jóvenes, no ven un buen ejemplo, no ven parejas ejemplares en la iglesia, y tienen hasta miedo celebrar un matrimonio, porque a saber si no me irá a ir igual que los hermanos fulanos. Canudo. Ajá. Y luego cuando le dicen, hermano, va a haber bautismo, queremos, usted no ha recibido doctrina y queremos ver cómo está. Y hermano, déjenme pensar. Y empieza a pensar en qué. Empieza a pensar en mí, empieza a pensar en usted, empieza a pensar en todos los que somos bautizados, como dicen, a pasarnos por todos, a ver qué puede aprender de nosotros. Y donde ves uno de los ejemplos, dices, no, hombre, está difícil, mejor el otro año, ahí aviso. Y ahí se va pasando. Entonces, hay malos ejemplos. Una de mis experiencias que tuve en la iglesia en la juventud, que eso me hizo a mí, como dicen, tambalear, fue que yo me salí de mi trabajo y me propuse guardar el sábado, el día del Señor. Y no hacían los hermanos cultos de oración así como lo hacemos nosotros aquí. No lo hacían así, sino que el culto de oración es en la mañana de 8 a 8:45, y de ahí ya no hay más. Entonces en la tarde me recuerdo yo que le dije al pastor, le digo, hermano, le digo que ore por mí. Yo me acerqué ya para despedirnos, y yo me recuerdo porque me sentí mal, ¿no? Y me acerqué y le digo yo, quiero que ore por mí, hermano, quiero que le pida al Señor por mí, para que me dé un trabajo donde yo pueda guardar el día del Señor. Y me queda viendo y me dice,
¿Qué? ¿Con el sábado te quieres justificar, hermano? Me dice. No, me dice, qué pobreza espiritual la tuya. Pero bueno, me dice, vamos a orar, hermano. El Señor es el que hace la obra. Ay, hermano, yo me acuerdo que me arrodillé y al siguiente sábado, ¿saben qué pasó? No llegué. Toda la semana, hermano, pensando en eso. Y al final, no llegué. Me quedé. Y ya no fui, pasé como 3 meses que ya no me asomé más a la iglesia. Como 3 meses. Hasta que recibí un correctivo, como dicen por ahí, del Señor. Entonces, no me importa lo que diga el hermano, yo voy a ir de regreso. Y cuando llego de regreso, dice, ya sabía yo que ibas a regresar, dice el hermano, el pastor todavía, yo ya sabía que ibas a regresar. Entonces, sí, le digo yo, regresé. Entonces, uno le da tristeza. Uno dice, hoy, últimamente, digo yo, eso no es nada. Pero los hijos de Aarón habían estado con su padre, ellos sabían cómo celebrar el sacrificio, cómo hacer el holocausto. Ellos tenían todas las instrucciones de Moisés, ellos tenían todo. Y estaban en alta estima dentro del pueblo de Dios. ¿Y saben a qué me refiero? Los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron al final? Dice la Biblia que llevaron a Dios fuego extraño y Dios los consumió. ¿Será que falló la instrucción en ellos? No. ¿Quiénes fallaron? Fueron ellos. Y aún así le dio tristeza a su padre. Me imagino yo que Moisés también, eran sus sobrinos. Y el pueblo también se puso triste porque algo que se estaba celebrando bonito, de repente 2 muertos. Es terrible. Entonces, hermanos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos errores así, sí, nos va feo. Entonces, estos muchachos, ¿qué es lo que les faltó a ellos? Compromiso con Dios. Conocimiento ya lo tenían. Había sido heredado por su tío, por sus padres y por toda la experiencia del pueblo de Israel. Pero les faltaba comprometerse con Dios. Así como ahora, hermanos, si no cambia nada. Hay hermanos aquí entre nosotros que no tienen ningún compromiso con Dios. Nada. Y aquí estamos. En la iglesia no les podemos decir, pues, váyase. No, un día van a llegar a comprometerse con el Señor. Y ahí va pasando el tiempo, pasando el año, 2 años, 3 años. Lo bueno para nosotros y la bendición para nosotros es que Dios es eterno. Y el día y la hora que nosotros decidamos entregarnos a Él está ahí para recibirnos. Esa es una bendición grandísima. Esa es una bendición muy grande. Pero sí, podemos venir a la iglesia, asistir a los cultos, guardar el día del Señor, hacer, así como los hijos de Aarón hacían, todo conforme estaban. Pero como a ellos les faltó un compromiso con Dios, entonces quisieron experimentar algo diferente. Y de allí estuvo el fracaso. Y ahí podemos nosotros mirar más, hermano. Mirar, por ejemplo, podemos ver a Samuel. Todos sabemos de Samuel que era un buen hijo de Dios, fiel en todo. Su madre no podía tener hijos y le pidió uno a Dios, y Dios le dio a Samuel, y ésta le dijo: si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti en el templo. Y así lo hizo, hermano. Y dice que cada tiempo iba y le llevaba túnicas, lo llevaba y lo iba a ver. Y
Samuel administraba en el templo y estaba ahí conviviendo con Elí, se daba cuenta cómo los hijos de Elí se comportaban también con el pueblo de Israel. Y él sabía que los hijos de Elí eran malos. Él ya sabía. Entonces sabía que Elí no era tan un padre así tan riguroso, sino que era un padre alcahueto, como dicen ahora en este tiempo el viejo, ¿verdad? Que se la lleva ahí suave, tranquilo. Eso es lo que se dice de Elí. Y al final los dos hijos de él también mueren, y también él muere, y toma su lugar Samuel. Y también Samuel tiene sus hijos. Yo me imagino que también le dio instrucción, hermanos. Pero a los hijos de Samuel les faltó también, igual que a Omnis y Piles, les faltó compromiso con Dios. Nosotros pensamos, yo antes pensaba, hermanos, de que el compromiso con Dios tendría que hacerse después de los 18 años, porque eso es lo que a mí me habían enseñado. Y allá, si no cumples los 18 años, si no enseñas tu carnet de ciudad, de que eres ya adulto, no hay bautismo. Yo no sé si todavía está, pero Dios quiera que cambien eso. Pero realmente, hermanos, realmente, hoy que yo estaba estudiando todo esto, me doy cuenta de que nosotros necesitamos compromiso con Dios desde antes de tener 18 años, hermano. Desde antes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde. Ajá. Y algunos dicen desde su mocedad. Ajá. No dice la edad, ¿no? Y el corazón de nuestros hijos, ¿desde cuándo lo vemos nosotros que es malo? Sí. Y están allí haciendo la filita y de repente, y el otro llorando, y luego le dice, ¿yo qué? Así le dice, ¿no? Él le pegó y dio la vueltecita como si nada, y todavía le va a decir que está ahí respirando y ¿estás bien? ¿Eso es bueno? Eso es malo. Eso es malo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos? Génesis así dice. Génesis capítulo 8, verso 21. Dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, siempre su pensamiento es de continuo, o sea, siempre buscar hacia el mal. Siempre. Entonces nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestro hijo desde pequeño a adquirir un compromiso con Dios. A adquirir un compromiso con Dios. Que su hijo, que tiene 10 años, él se identifique como cristiano. Y que aprenda el comportamiento cristiano. No esperar hasta que tiene los 18 años para darle doctrina. Y luego pues ahí vemos, ahí evaluamos a ver si le podemos bautizar, porque esa es la enseñanza con la que yo crecí, ¿verdad? Esperamos que cumplas 18 años, luego recibes un año de doctrina y luego te evaluamos, hermano. ¿Ah? Imagínense. Y bueno, yo salí mal evaluado, por cierto, pero al final tuvieron compasión de mí y me bautizaron. Entonces, es terrible, cuesta así, hermano. Cuesta. Entonces, si se da cuenta, se necesita, en mi punto de vista, hermanos, y basado en lo que yo he leído en la palabra de Dios, se necesita un compromiso personalmente, cada uno con Dios.
además de la instrucción, porque eso de hecho es un deber de cada padre, ya lo hemos estudiado, de que es un deber de cada padre instruir a su hijo, pero necesita su hijo saber que él tiene que adquirir un compromiso con Dios y sentirse su hijo, que su hijo se sienta cristiano, hermano. Porque si no, su hijo dice, no, pues yo voy a la iglesia porque pues sí, mi papá va, y como todavía no he cumplido los 21 años, pero al cumplir 21, ahí veremos. Eso es lo que circula en nuestro ambiente. ¿Y qué le dicen allá afuera? Le dice, hasta los 10, antes de los 18 años, ahí en la escuela le dicen, tu papá tiene todo el peso de la ley sobre ti. De los 18 años en adelante, ya te puedes ir liberando un poquito. De los 21 para allá, ya tu papá no tiene nada que ver contigo. Así le enseñan allí en la escuela. Y yo digo, hermano, si vamos a mandar a nuestro hijo a la escuela para que aprenda cosas así, mejor que se quede, que estudie, si quiere aprender a leer y escribir, y vámonos, porque no hay más. Pero que sea un buen cristiano. Que sea un buen cristiano. Y no que con un gran título vaya a ir a parar al lago de fuego. ¿Verdad? ¿Para qué sirve el título? Y tanto título, hermanos, que anda circulando por ahí que no haya ni qué hacer. No hay nada. Entonces es un sistema que el mundo prepara para mantener a cierta clase hacia abajo, que no suba. Entonces, y nosotros somos víctimas de ese sistema. Y empezamos a agotar hasta el último pelo para que nuestro hijo vaya a la universidad, y después nuestro hijo, hasta vergüenza le da decir, ese viejo que está ahí es mi padre. Le da pena, ¿no? Y su padre tiene que esperarse 10 años, hasta que su hijo cumple 35, 38 años en adelante, su hijo empieza a reconocerte que usted tenía razón. Pero ¿cuántos años lo ignoró? Esa es la realidad de la vida. Como 12, 15 años, no quería saber nada del papá ni de la mamá, nada. Y le da algo por ahí porque le da lástima, pobrecitos los viejos. Pero ya cuando tiene de los 40 para arriba, dice, no, mi viejo tenía razón. Y cuando ya está en la tumba llorando por el viejo que tenía razón, pero ya para qué. Se le tiene que dar la razón al padre en su tiempo. Entonces se necesita de un compromiso. Pienso, hermano, que si no se obtiene un compromiso con Dios, si su hijo piensa de que él va a ser cristiano hasta que cumpla la mayoría de edad, si eso le enseñamos, nuestro hijo va a ser de los 3 que se van de la iglesia. Así. Y va a ir allá a rodear la tierra, a andar por allá, y cuando ya no haya ni qué hacer, entonces va a regresar al camino del Señor. Pero antes, el padre ya sufrió, ya su corazón ya sufrió, ya su hígado ya se le inflamó de tanta preocupación por su hijo, porque esa es la realidad. Entonces necesitamos con urgencia nosotros como iglesia hacer a nuestro hijo que reconozca que debe de tener un compromiso con Dios, así como nosotros también lo tenemos, y debe de aprender las prácticas de un hijo de Dios, y debe de vivirlas, debe de practicarlas. ¿A dónde se hace eso? En la iglesia, y más en la casa. ¿Por qué? Porque aquí es fácil ser cristiano. Aquí es facilísimo portarse bien, porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? Pero allá afuera, allá afuera es donde se debe de hacer. Hay muchas cosas.
Lo otro, por ejemplo, tenemos por ejemplo Josías. Ustedes saben la historia de Josías. Su abuelo Manasés era un hombre malo, no se portó bien Manasés, pero cuando lo capturaron y se lo llevaron preso, allá, hermanos, clamó a Dios, Dios lo perdonó y lo regresó a tomar su reino otra vez. Y cuando él muere, Amón toma el reinado, y un hombre malísimo, malo, pero este tuvo un hijo y su nombre se llama Josías. Y dice que cuando él comenzó a reinar, no anduvo en los malos caminos de su padre. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿La instrucción del padre? No, el compromiso con Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria, le dice, las enseñanzas de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Y le dice, aviva, le dice, el fuego del don de Dios que está en ti y que yo mismo te puse en las manos. O sea, no te quedes ahí, tienes que adquirir un compromiso. No solo porque ya fuiste educado en la iglesia y que mi padre es el pastor, que mi madre es una gran sierva del Señor, y yo. Mi padre puede ser muy bueno, pero si yo no adquiero un compromiso con Dios como hijo, soy igual que el que anda allá afuera jugando naipes, en las barras, en cualquier lugar. Igual, lo mismo. Si no lo soy ahora, mañana. Voy a querer experimentar con alcohol, con drogas, con cigarros, hacer todo lo que los demás hacen, porque no tengo ningún compromiso con Dios. ¿Así? Entonces necesitamos un compromiso con Dios. Si se adquiere un compromiso con Dios, su padre puede ser malo. Su padre puede decir, no, para mí Dios no existe, esos son bobadas. Pero usted adquirió un compromiso con Dios y está aquí. Y el Señor lo bendice a usted. Porque la bendición de Dios es personal. Usted busca a Dios, Dios adquiere un compromiso con usted y lo bendice. Así de fácil. No hay otra cosa que hacer. Entonces, hermanos, lo que constituye que nuestros hijos abandonen es el mal comportamiento de nosotros en la iglesia, en la casa, y la falta de compromiso con Dios. Ajá. Ahora hay muchas cosas en que entretenerse, ¿no? Hay mucho en que entretenerse, y puede que, y a veces los lugares donde vivimos no son tan adecuados también. A veces nosotros queremos ver alguna cosa en la pantalla de la televisión, y como no hay otro lugar donde nuestro hijo esté, pues allí está a la par de nosotros y viendo lo que no debe de ver. Y ahí en la televisión, ahí ve extorsión, el robo, el asesinato, el engaño. Eso es lo que... Si no, usted vea, hermanos, las noticias. Entre más malas son, tienen más audiencia. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Entre más malas noticias, que el crimen, que el robo, que la policía siguió a y hasta sacan el carrito y uno, ¡wow! ¿Le gusta a uno? Sí, hermano, sí, claro que sí. Y su hijo está allí a la par y le dice, papi, ¿por qué lo van siguiendo? Él está viendo. Él está viendo. Y él está viendo ahí y usted dice, no, él no sabe. Él no sabe. Pero sí sabe. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ayudarles, hermanos, a los muchachos a tener una conciencia de buscar a Dios. Que busque a Dios. Háblele de sus padres, dígale, wow, tú tienes buenos padres.
Háblale así. ¿Le ha hablado usted alguna vez a uno de los hijos de los hermanos así? No lo hemos hecho, hermano. Entonces el muchacho no sabe si tiene buenos padres porque usted no se lo hizo. Y de allá del mundo nadie va a venir a decirle a su hijo de que usted es buen padre. No, hermano. Allá afuera, cuando miren a su hijo, le va a decir: ¿te lleva ese viejo a la iglesia? Le dices: sí, te lleva. Ay, dale una escapada. No tiene escapada. Mira, a mí nadie me manda. Ajá, eso es lo que le dicen allá afuera. Yo le digo porque yo también fui pequeño, hermanos. Yo fui adolescente también. Y yo sé lo que le dicen a uno. Yo sé. Es más, me siento todavía en esa época de la adolescencia cuando le dicen las cosas a uno. Así. Por eso no se me olvida. Y entonces yo le puedo decir todo eso y usted lo sabe. Entonces háblele bonito de sus padres. ¿Cuántos adolescentes tenemos acá? Pero el padre tiene que dar el buen ejemplo, ¿sí o no? Si el padre da mal ejemplo, ¿cómo le va a decir: wow, yo admiro a tu padre como es, de entregado en la obra del Señor, cuando ni siquiera viene a la iglesia? Ni siquiera, o si viene nomás un ratito y se va. ¿Cómo? Lo que puede hacer es decirle: ¿sabes qué, hijo? Necesitamos orar por tu padre, para que él sea más puntual en la iglesia, pero tú estás aquí, pidámosle a Dios por ti, que te bendiga, que te dé sabiduría, que sea diferente. Eso lo podemos hacer, eso debemos de hacer. Pero nosotros, nuestra cultura no nos permite hacer eso, hermano. No nos deja hacer eso. Hay que ver, somos hijos de él y hay que ver cómo le hace yo. Suficiente tengo con los niños. Así hablamos nosotros, hermano. Nunca nos tomamos el tiempo de hablar bien de otro. ¿Ya? Entonces necesitamos cambiar esas cosas, necesitamos reforzar en los hogares la predicación. No espere que el pastor lo va a hacer si usted tiene capacidad de hacerlo. El pastor es un administrador de la iglesia y está al tanto de todo. En su casa es usted, el padre o la madre, la que tiene que reunirse y empezar a cantar los himnos que están en el himnario. Por eso están ahí, hay 400. Y la Biblia tiene 66 libros que debemos de leer, aunque sea uno en nuestro hogar. No espere que llegue el pastor a leérselo, porque sí lo va a hacer, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo puede hacer el pastor? Por ahí una vez al mes, pero usted necesita por lo menos 2 veces a la semana sentarse y estudiar la palabra de Dios, cantar. Se dice, hermanos, que los cristianos de hoy somos más analfabetos bíblicamente. No lo sabemos la Biblia así de texto, de memoria, no agarramos nada ya. Ya no agarramos. Entonces, si nosotros somos así, ¿cómo va a ser nuestra generación? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le vamos a heredar a nuestra generación? Entonces necesitamos hacer como Manoah: Señor, ¿verdad? Enséñanos cómo hacer, y luego nosotros necesitamos actuar en nuestra casa. Hay en la iglesia, hermanos, ahora más que nunca hay capacitaciones para padres. ¿Cuánto no se ha estudiado de padres acá en la iglesia, hermano? ¿No se han pasado cursos aquí en la iglesia? ¿Ya se acuerdan? ¿No han pasado cursos, hermanos, en la iglesia de padre? Sí, ¿lo estamos poniendo en práctica? No, ¿ya?
Entonces, hermanos, 3 de cada 5 jóvenes de los que tengamos acá no estarán con nosotros un día en la iglesia. Y como en la maldad, dice la palabra de Dios que va de aumento, porque así dice que cuando antes de la venida del Señor la maldad se aumentará, entonces de aquí a 10 o 15 años 1 de cada 5 jóvenes estará dentro de la iglesia y 4 estarán afuera. Esa es la realidad nuestra. Por eso necesitamos actuar hoy y pedirle al Señor por los que tenemos adentro todavía hoy que nos ayude, ¿verdad? Da tristeza, pero esa es la realidad. Nosotros tenemos mucho que hacer en nuestra familia con esa herencia que Dios nos ha dado. Que el Señor, hermano, nos bendiga y nos guarde, nos dé sabiduría todos los días de nuestra vida para cuidar de nuestros hijos. Pásenlo.